Y Jesús vio al paralítico, a ese hombre que tenía la mano seca, con misericordia. Pero los religiosos de esa época lo vieron también al mismo hombre, pero lo vieron como carnada para atacar a Jesús. Así es a veces, ¿no? Uno ve de una forma, estimado Carlitos, uno ve de una forma a una persona y otro ve de otra forma a la persona. Yo veo al joven que está entrando, lo veo vital, lo veo, quisiera tener su edad, por lo menos que me regale 10 años. ¿Cuánto me cobras 10 años? No tiene precio, 10 millones. No tengo, yo quisiera bajarme 10 años, no puedo. No puedes llegar. Así es, lamentablemente. Pero otro puede ver al mismo joven, debe ser borracho, debe ser mañudo, debe ser rebelde, debe ser debe andar en malos pasos. Así es. Entonces, al mismo objeto o a la misma persona, muchas veces vemos de diferente forma. Jesús vio al hombre enfermo con misericordia. Los religiosos lo vieron como carnada para atacar a Jesús. Y Jesús sana, y el capítulo 12, versículo 14 dice: los fariseos entonces, cuando Jesús los sanó, hicieron un consejo para destruirle, para matarlo, dice. Imagínense. Entonces, de diferente forma vemos a las personas. Tenemos que aprender, ojo, esto es bien importante. Tenemos que aprender a ver a las personas con ojos buenos. Eso nos acostumbraremos, con ojos buenos. Aún a las personas malas, entre comillas, les veremos con el ojo bueno, les veremos con esperanza, no con desprecio, no les veremos. A veces vemos, no, ya está perdido, no, no sirve, ¿para qué? No, les veremos dice, nuestros ojos son una especie de lámpara, dice, son lentes por el cual vemos. Entonces, si nosotros, ¿por qué a veces criticamos? Somos muy, hay una palabra, ¿no? No es se me fue una palabrita. Vemos a las personas solo desde el punto de vista malo, nomás vemos. Negativos. Todo es negativo. Aprenderemos a ver a las personas de forma positiva, eso, ¿no? Entonces estos religiosos veían a las personas de forma negativa. Y cuando Jesús había sanado a este hombre enfermo de la mano seca, los religiosos desde ese momento, en vez de alegrarse, se habían enfurecido. Y hoy en día también pasa esto en nuestro pueblo. ¿Por qué vamos a hablar de otras religiones como mormones, testigos? No, en nuestro pueblo cristiano, entre pastores nos atacamos a veces deliberadamente, sin motivo alguno. Si va a haber un motivo para juzgar con justo juicio, eso tiene que ser con justo juicio. Entonces pasó eso, y los discípulos y los fariseos se reunieron entre ellos para planear cómo iban a matarle a Jesús. Mateo 12, capítulo 12, ahora vamos a ver el versículo 15. Dice: el siervo escogido, sabiendo Jesús que estaban queriendo matarlo, ¿qué hizo? Se apartó de allí. Cuando hay Jesús, uno hubiera dicho, Jesús, qué cobarde, cómo debía enfrentarlos. No, hay momentos y momentos, como dice Eclesiastés. Hay momento para plantar, hay momento para derribar, hay momento para llorar, hay momento para reír, hay momento para enfrentar, y también hay momento para retirarse. Hay que saber. Mi negocio está fallando. Se está acabando mis recursos. Analizo el mercado, sé que no va a dar, negativo. Listo, me replanteo tampoco seré esperaré que pise al fondo, ¿no?
Entonces hay momentos para amar, dice, hay momentos para rechazar, ¿no ve? Hay momentos para eso. Hay momentos para, inclusive, hay momentos para comer, ¿no ve? Para compartir en familia, pero hay momentos también para ayunar. Yo tengo que ayunar, hermano, eso sí les digo. Esta semana, mucho, no está bien, Carlitos. Vos no me estás recordando que tengo que, demasiado. Entonces, así hay momentos, ya basta, suficiente. ¿Dan cuenta? Así. Hay momentos en el cual hay un cumpleaños de la esposa, de la hermana, del hermano, celebraremos, pues festejaremos, ¿no ve? Entonces hay momentos para reír, hay momentos, dice, la Biblia mismo dice, lloren con los que lloran, dice, ¿se dan cuenta, no ve? Hay momentos, y aquí Jesús, sabiendo que le estaban ya queriendo matar los religiosos de ese momento, se apartó de allí, se fue de allí. Hay momentos también para apartarse. No es que era cobarde, no tiene que interpretarse como cobardía. Y aún así a Jesús le siguió mucha gente y por misericordia sanaba a todos, dice versículo 15. Y les encargaba rigurosamente que avisaran lo que estaba haciendo. No, hay momentos igual, hay momentos en el cual dice, ve, preséntate ante el sacerdote, preséntate al enfermo que ha sanado, si no me equivoco, a un cojo, le dice, preséntate ante tu familia, ve, testifica. Pero hay momentos también con el cual Jesús dice, silencio, no digan a nadie lo que he hecho, lo que han recibido, esa sanidad que han recibido. Vean otras versiones, corrobora eso, versículo 16. Hay momentos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu en él y a los gentiles y a todo el mundo, dice, eso somos nosotros, anunciará juicio, anunciará justicia, también dice otras versiones. Pero este es bonito, el versículo 19, habla del carácter de Jesús, del carácter. Ahí fallamos, carácter. Qué difícil es forjar un carácter en las personas, es bien difícil. Si algo en la mayoría falla es en el carácter, la mayoría falla. Como esa hermana que habíamos comentado hace 3 semanas, creo, ¿no? Cuando fuimos a comer, ¿no? Una noche donde sí. Entonces, la hermana decía, 30 años, decía, ¿no? O 15 años, no me acuerdo bien. Recién estoy madurando, ha dicho esa hermana. Recién estoy madurando en mi carácter, ha dicho. Recién estoy madurando. El carácter, qué difícil. Y aquí vamos a hablar del carácter de Jesús. Dice, ¿cuál era el carácter de Jesús? Que la profecía se había escrito en Isaías, el versículo 19. No contenderá, dice, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Quisiera otras versiones, pero no tengo. Se refiere a que el Señor Jesús no es que no iba a levantar la voz, sino que su carácter era de no discutir con los religiosos, digamos, no discutir, no entrar en contienda con el terco, como mismo la palabra dice, ¿no? En otra parte, no des, dice, lo santo a los cerdos, dice, ¿no ve? No des los santos a los cerdos, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? No es que aquí está hablando del versículo 19 que no iba a levantar la voz, sino que no era su función pelearse, sino anunciar las buenas nuevas. Y en ese sentido también no tenemos que estar nosotros queriéndonos pelear por el evangelio. El que es terco, no quiere escuchar, bueno, pues allá él, como dice, sacudan sus pies. Pedro mismo sacudió sus pies, ¿no ve? Les dice, vayan, si no les reciben, sacudan sus pies y sálganse de ahí. Pero qué juicio el Señor se va a estar encargando de hacer, de poner en orden y de dar chicote a los que han rechazado la palabra de Dios. Una vez conversábamos, ¿no? Con un amigo hemos ido a un lugar cristiano, a una pensión y alguien nos habla mal y ya quería, pues
gritarse, poco más, tal vez pelearse, ¿no? No es así. El versículo 20, ¿cuál era el carácter del Señor? La caña cascada no quebrará, dice, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Tiene otra versión? Tal vez esa versión. ¿Qué dice Calitz? Dios habló. Calitz, aquella versión. Versículo 19. El 21, a ver. 21. En su nombre esperarán las naciones. Está bien. Pero aquí quiero hablar un poquito del versículo 20, Ya hemos hablado que el carácter del Señor era no contencioso, por decir, no peleador. No seremos peleadores, hermanos, no seremos peleadores. Habrá momentos en los cuales tengamos que pedir y exigir justicia, sí, tampoco es que siempre se van a callar, no, este es mi derecho y exigirán sus derechos. Y en algún momento, Dios no quiera, pero en algún momento harán uso, tal vez algunos de ustedes, de un abogado, no sé, litigar ante el juez por alguna injusticia, por alguna, no sé, por algún bien que les han quitado deliberadamente, o alguna deuda que no les pagan. Serán casos pero excepcionales, pero no tiene que ser amenazando cualquier rato, te voy a demandar, te voy a meter, te voy a pegar, vas a ver. No, tampoco es así. Hay momentos y momentos. Si no, también no existirían pues los cristianos abogados, no tendría que haber. No tendría que haber, pero hay cristianos abogados que también practican el derecho con justicia, ¿no? Hace 3 semanas teníamos una reunión en las asambleas de los líderes, entonces ahí ha expuesto un pastor abogado y ha advertido de cómo se manejan las iglesias, por ejemplo. Un ejemplo ha dado, ¿no? Cuando tomen, el pastor abogado, ¿no? Cuando tomen un alquiler de un lugar, dice, digamos, tomamos el alquiler de este lugar, cuando firmen, no lo hagan a nombre de las asambleas, no pongan las asambleas de Dios de Bolivia, iglesias de Nacer, toman anticrético con el señor Sinchi, ¿qué se llama? Sinchi Roques, ¿no? Sinchi por $10,000, la iglesia Asambleas de Dios de Nacer con el señor Sinchi por $10,000. Acaba el año, digamos, del alquiler, del anticrético, o 2 años, venimos, deme el anticrético, queremos irnos. Un dueño de mala fe puede decir, muy bien, voy a entregar el anticrético, el dinero, pero preséntese el representante legal de la iglesia Asambleas de Dios de Nacer. No existe, legalmente no existe, no existe. Pueden ser los delegados que representan asambleas de la oficina central, pero aún así es muy complicado, decía. En otras palabras, si el dueño no quiere devolverles, no les puede devolver, porque en sí tiene que haber alguien que se llame Iglesia Asambleas de Dios de Nacer, algo por ahí. O algún representante legal, pero con personería jurídica, así complicado. Entonces, cuando tomen ustedes un alquiler, decía, hagan un anticrético también, háganlo a su nombre, Carlos Campero, con el señor Sinchi, por un anticrético de $10,000, así. Cosa que al final tú vienes y le dices, dame devuélvame mi plata. Perfecto, señor Carlos, te devuelve. Así nos orientaba el abogado pastor. Otra cosa que decía, esto es complicado lo que les voy a decir, decía, cuando ustedes saben, mira, aquí es complicado, hablando de leyes, ¿no? Cuando ustedes viene alguien, es complicado, y está sometido, por decir, a agresiones físicas, y viene a usted, Pastor Carlos Campero, le dice, señor Carlos, hermano Pastor Carlos, le dice, ¿no? Me están pegando cada vez. Y tú dices, vamos a orar nomás, nada más. Pero cuando sabes que está en peligro esa persona, tú puedes orar, claro, interceder, claro, puedes tal vez ir, hablar, sí. Pero, ¿qué dice la ley? Dice, tienes que ir está en peligro esa persona que te ha contado. Tienes que ir ante las autoridades. Esta persona, digamos, se llama
Pedro Paredes, está en peligro de muerte, tienes que denunciar. ¿Por qué? Porque si esa persona, ese Pedro, por alguna causa, digamos, está a punto de morir por otra agresión, las autoridades vienen y le dicen, ¿qué ha pasado? Y él dice, he pedido auxilio al pastor Carlos Campero. ¿Y qué ha hecho Carlos Campero? Se ha callado. Él es también culpable, cómplice. Así es la ley, decía. Entonces, en algún momento, imagínense, hay que saber toda esa situación. O sea, se pueden llegar también a instancias de judiciales y demás cosas. Se puede, no es que no. Entonces, pero hay que saber cómo. Pero no es la intención del cristiano pelearse, amenazar, demandar. ¿Se dan cuenta? No, eso sí está mal. Entonces, el carácter del Señor era, pues, como Él nos dijo, ser manso y humilde de corazón. Entonces, aquí el versículo 20 habla de cómo el Señor es su carácter en relación a las personas, en relación a cada uno de nosotros. ¿Cómo es su carácter? La caña cascada no quebrará, dice el Señor Jesús, no va a quebrar la caña cascada. ¿Qué es la caña cascada? Podemos hacer también similitudes. A ver, ¿quién sabe qué más o menos se explica por caña cascada? Caña cascada simplemente es como se relacionaba a los bambús más o menos que crecían en las riberas del río más o menos, y estaban sometidos ¿a qué? Al viento, a las lluvias, al agua más o menos, a la humedad más o menos. Entonces la caña cascada es una ramita, Carlos, es una ramita que ha sido sometida a mucha agresión y está rompiéndose, algo por ahí. Es como una ramita que se está rompiendo. Le está simplemente todavía uniendo a ambos como una partecita nomás, está débil. ¿Se dan cuenta? Eso, ¿no? Eso es caña cascada. Nosotros somos, dice, también caña cascada en algún momento. En un momento mismo Job dijo, ¿no ve? Job dijo que antes yo era heraldo, dice, ¿no? Era heraldo. Antes éramos en sentido espiritual tal vez un tronco fuerte. Sosteníamos a todos, sosteníamos a la familia, sosteníamos a los amigos, sosteníamos la iglesia, sosteníamos al pastor, animábamos a todos, y resulta que en un momento dado, apenitas está uniéndose, es como una cuerda más o menos, una cuerda con varios hilos, en el cual hay un hilito nomás se está uniendo. En las películas se ven, ¿no? Están subiendo en una cuerda y la cuerda así. En cierto sentido, en sentido espiritual, somos también eso. En algún momento éramos una cuerda gruesa que soportaba todo, resistía todo, levantaba la vida y animaba a todos. Y en algún momento estamos por rompernos. Eso es la caña cascada. Y el Señor no dice, Marco, Carlos, Pedro es caña cascada. Ya, está muy débil, los romperé. Dice, ¿aquí qué dice? La caña cascada no quebrará. El Señor es eso. El Señor es que a pesar de que nosotros, nuestra vida espiritual, estamos ahí, también un poquito, no nos va a acabar de cortar, no nos va a acabar de romper, de destruir. Eso es el carácter del Señor. Nos acordamos mil veces de Elías, ¿no ve? Hay un síndrome, dice, el síndrome de Brownot, si no me equivoco, algo por ahí se escribe, a ver si lo googlean. Síndrome de Brownot. Es el síndrome del cansancio, lo llaman cansancio. Es el síndrome del cansancio o del quemado, algo por ahí lo llaman. Eso lo llaman los psicólogos. ¿Qué creen que es el síndrome de Brownot? Aquella persona que todo el tiempo estaba ágil en el trabajo, temprano llegaba, hacía bien las cosas, era la fortaleza de sus compañeros, era el ejemplo de sus compañeros. Resulta que un momento se apaga. Ya llega cabizbajo. Hola.
dice que ya no puede tomar decisiones rápidos. A veces las decisiones tienen que ser tomadas rápidos. En la iglesia, en la familia, a veces tenemos que tomar decisiones rápidas. A ver, ¿qué hago? Ya, haré esto no haré, ya, esto vamos a hacer. Pero esta persona que en un momento dado era veloz, hacía todo, como Elías. Caramba, tráiganme a esos profetas de Baal, tráiganme. Se reía, decía, que caigan, a ver. Y los derrota 450 profetas, ¿no ve? Hace llover después de 3 años, si no me equivoco, Elías también. En un momento dado, un simple mensaje de texto a su WhatsApp: te voy a matar. Atentamente, ¿quién? ¿De quién vino ese mensaje? A Jezabel. De Jezabel fue, pues. En este tiempo diríamos eso, un mensajito. Así como has hecho a mis profetas, te voy a matar. Un mensajito. Síndrome del cansancio, del quemado. Que antes era un tronco gigante, una caña poderosa. Era una pita gruesa, con muchos hilos poderosos. Hoy esta caña apenas está sosteniéndose. Pero el carácter del Señor es así. Viene a la caña cascada, no quebrará, no quebrará. Los reconfortará, la Biblia misma dice, ¿no ve? Reconfortará y guiará por sendas de justicia, dice. Y ahí mismo dice, y el pabilo que humea, no apagará, dice. Los que hemos usado mechero, yo uso harto mechero en el consultorio, un mecherito, ¿no ve? Nosotros conocemos mechero. ¿Quién ha usado mechero? Todos hemos usado mechero, ¿no ve? Cuando tiene harto queroseno tal vez, o alcohol, nosotros usamos alcohol, con el pabilo, así está. Alcohol de 90 grados usamos. El alcohol del de 70 apenas es para desinfectarse. Pero cuando se acaba el alcohol, ¿qué pasa con el mechero? Con el pabilo. Apenitas el fueguito. ¿Y qué? Está humeando porque ya no hay alcohol. Se empieza a quemar el pabilo. Caramba, este pabilo no funciona. Ya fuera de aquí otro pabilo. No. Aquí dice que el carácter del Señor Jesús es, y el pabilo que humea, llámese Andrea, llámese Nilda, llámese Carlos, llámese Pedro, llámese Pastor Marco, el pabilo que humea, ustedes son el pabilo que en algún momento han humeado o ahorita están fuertes, o puede ser que en algún momento humeen, pues, apenitas, ya no alumbra, ya no está así como una antorcha. En sentido espiritual, en un momento éramos tal vez una antorcha. O sea, mirá esa antorcha. Les comento un poquito. No voy a decir nombre, ¿no? Pero me encuentro con un amigo hace tiempo, que este amigo era una antorcha en la iglesia. Cantaba, animaba, predicaba, nos llamaba, hace 20 años, nos jalaba a la iglesia así. Ahora, no, estoy en mi casa, no hay tiempo. Así había sido la vida. Así había sido la vida. Los tiempos cambian, dice. Pero aún así, él es un pabilo que humea. Ya no es antorcha, pero aún así Dios puede, no somos desechados aún así por Dios. Si algún momento, por eso a veces si vemos pabilos que apenas están humeando, que están consumiendo, tendremos misericordia, porque también podemos estar en ese momento así como ellos en otro momento. O si hemos pasado eso, sabemos cómo es pasar eso. Tendremos misericordia de eso. Y el Señor no nos descarta. Seamos esa caña que está, unas ramitas rompiéndose, o aún así ese pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en él esperarán los gentiles, en él esperaremos. Y como ahí habla, ¿no? Los salmos, ¿no? ¿De dónde viene mi socorro? Dice, ¿no? Mi socorro viene de los cielos. Este síndrome, los psicólogos, síndrome del cansancio, del quemado, parece que como un interruptor, de pronto nomás, ¡pah! Listo, de pronto nomás. A veces pasa eso.
pasa, hermanos. Entonces el Señor es misericordioso. Y tengamos misericordia también de los demás, ¿no? De los demás. La blasfemia, capítulo 12, versículo 22, comentaremos algo del capítulo 12, versículo 22. ¿Alguien que quiere comentar de lo que hemos leído, tal vez? ¿Cómo se puede hacer para ser misericordioso? ¿Cómo se puede hacer para ser misericordioso con una persona que tiene el síndrome de Down? Como tú puedes hacer algo por esa persona, ¿no? Rogar, interceder, ponerse en sus zapatos, como decimos, empatizarnos con él, ¿no? Y animarlo y hacerle entender que son momentos, ¿no? Que pasan, ¿no? Lo peor puede ser que se hunda ahí en el fondo y se quede ahí. Y hay gente que se queda mucho tiempo ahí. Años y años se quedan ahí. Y así mueren. Alguien decía, mira, esto es bien crudo lo que voy a decir. A veces hay gente que solo, y eso esa frase también usan en el mundo, ¿no? Hay gente que solo está gastando oxígeno en la vida, sin esperanza, sin ganas. Pero lo peor es de aquellos que eran, pues, como dice la Biblia, ¿no? Heraldos, puntales, ¿no? Esta semana hablamos un poquito con mi esposa y Dios tenga misericordia, porque también yo podía ser él, o tal vez estoy en ese camino, ¿no? Mira tal. De todos ellos, de A, de B, de C y de D, los 4, digamos, antorchas que eran en el pasado. Si me dijeran, yo he dicho, ¿no? Si me dijeran, cada uno tiene su grupo, por decir, A, B, C y D. Y me dijeran a mí, recomienda a quién seguir. Yo dijera, síganle a B, a C y a D. No tanto a Alex, porque ellos eran el doble y el triple que yo era, más o menos. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo me recomendaría, en último caso, anda donde el Alex diría, tal vez. Anda donde, vamos a poner nombres, anda donde Felipe, donde Esteban, donde Mario, por decir. No, pero qué triste que están en este. Señor, yo no quiero vivir poco más, ¿no? Entonces, pero Carlos, Dios te dé sabiduría, debes conocer, o tú mismo puedes ser, pero se puede. Y la palabra es poder, y con el Espíritu Santo podemos levantarnos una vez más. Y como alguna vez comentábamos, tal vez ciertas historias, ciertos procesos que deberían funcionar han muerto, ya no. Ya pasó. Es como decir, nos divorciamos, hay esperanza para volvernos a juntar, para volvernos a reunir en familia, sí puede ser, pero cuando la persona ya tiene su esposo, o uno mismo ya tiene su esposa, ya tiene hijos, tal vez alguno también tiene hijos por otra parte, ya fue, pues, esa historia de matrimonio pasado, ya expiró. Pero se puede escribir otra nueva historia en el Señor. Se puede escribir otra nueva historia. Lo que a mí me duele un poco es que en algunas organizaciones, digamos, por algunos pecados, por algunos pecados específicos, los arrinconan para siempre. Ojo, la religión también hace eso, por si acaso. Nuestra religión cristiana como tal, en muchas organizaciones hacen eso, hay eso. Les entiendo en el sentido de que quieren preservar la santidad, no está mal, pero ahí estamos hablando de que también su pecado ha sido imperdonable y eso no puede ser. Porque solo Dios sabe realmente si nuestro arrepentimiento ha sido sincero. Hay que cuidar a la iglesia, claro que sí, del mal ejemplo. No puede ser que un pastor tenga primera esposa, segunda esposa, tercera esposa, no puede ser tampoco así. Pero también hay que considerar, a ver, cuál es el fondo del asunto. En esa situación estaríamos hablando de consejería cristiana, ¿no? Capítulo 12, versículo 22.
La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso comentaremos un poquito. Las blasfemias, mi chanchullo. ¿Dónde está mi chanchullo? No hay que hablar así, ¿no? Pero ni yo entiendo mi chanchullo. ¿Qué es esto? Tenía que pasar a limpio. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es; el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, esto es versículo clave: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. No será perdonado la blasfemia contra alguien específico. ¿Contra quién? Contra el Espíritu Santo. Entonces, hablemos un poquito de Pablo mismo. Pablo mismo dice: habiendo sido yo antes, ¿qué dice? Habiendo sido yo antes, ¿qué dice Pablo? Perseguidor y blasfemo. Pablo fue blasfemo contra el Señor, contra la obra del Señor. Fue blasfemo. Pero ¿alcanzó perdón o no alcanzó perdón? Alcanzó perdón. Entonces, ¿de qué blasfemia exactamente está hablando la Biblia, más o menos, que es imperdonable, más o menos? Ojo, voy a dar solo un criterio, puedo equivocarme. No tenemos toda la verdad, ni la doctrina dice, en un consejo se han reunido 100 pastores y han dicho que esto exactamente es el pecado y lo han descrito como tal. No, simplemente voy a dar un punto de vista. Capítulo 12. Entonces vamos desde el versículo 22. Le traen a un ciego y mudo, y el Señor sana, y ese ciego ve, y él mismo mudo empieza a hablar, y toda la gente estaba: ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Atónitos, estaban perplejos. ¿Será este aquel hijo de David? Sabían que de la descendencia del hijo de David iba a venir el Mesías, el Salvador, el Cristo iba a venir. ¿Será aquel? Entonces, ahí también nos damos cuenta que mucha gente que pese a que veía no solo este milagro, porque más antes el Señor también había hecho muchas maravillas, todavía no tenía la revelación de que ese Jesús que andaba era el Mesías, el enviado, el Salvador. Todavía no tiene todavía tenía ese velo, y aunque lo seguían y recibían sanidad, todavía tenían ese velo. ¿Será? Y aquí confirma, ¿será? Siguen diciendo será. Pero habían visto las maravillas del Señor y decían, ¿será?
Y ahí es cuando los fariseos, los religiosos de ese momento dicen, por envidia, ¿no? Este no echa los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios los echa. Este saca los demonios porque este mismo es, muchas versiones traducen como este mismo es por mandato de Satanás, por el nombre de Satanás, echa fuera demonios, está diciendo. ¿Quién era Beelzebú? Un poquito Beelzebú. Era un ídolo pagano de los cananeos. También se le llamaba el señor de las moscas, a Beelzebú. Después lo llamaban el señor del estiércol, de la CACA. Eso. Y posteriormente ya ponían como un nombre más de Satanás. Entonces se estaban refiriendo a Satanás como tal. Entonces, y Jesús es ahí cuando empieza les dice, todo reino, si yo por Satanás, por el mandato de Satanás, voto a los demonios de Satanás, entonces un reino dividido no puede permanecer, les está diciendo. No puede permanecer. Y el versículo 27 habla, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Por quién echan vuestros hijos? Otras versiones dicen, ¿por quién echan demonios también vuestros discípulos? Dicen otras versiones. Una pregunta, que medio que hay respuesta, que medio que no hay respuesta. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Aquí se ven muchas liberaciones de demonios. ¿Qué hora es? Un ratito más. Muchas liberaciones de demonios. Otros llaman exorcismo. Aquí en el Antiguo Testamento se ve liberaciones como tal. No se ve. Un caso excepcional es cuando David, ¿no ve? David toca, ¿qué instrumento, pastor? A Saúl, ¿no? Con Saúl. Toca el instrumento para que un demonio le atormentaba a Saúl. Y venía David y tocaba. Y le calmaba, le liberaba. Es una de las pocas veces que vemos un evento así como tal, pero es como que hay como que repele más o menos, ¿no? Entonces, en los pocos eventos que vemos como tal. Y esto qué bonito, ¿no? David, ¿qué hacía? Tocaba. Qué importante es la música en la iglesia, ¿no? Qué importante. Qué importante es la música en la iglesia. Y a veces aquí es donde fallamos mucho en la alabanza. A veces nos incluimos nosotros, hacemos ruido, o nos preocupamos un evento cristiano, equipos, músicos, terrible, pero a veces no puede estar el Señor. David en su sencillez, David no tenía una orquesta, Él con su corazón y ¿con qué instrumento era, pastor? ¿Se acuerda? Arpa. Ahora, si nosotros no sabemos tocar, probablemente con nuestra voz. Eso habíamos leído alguna vez, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando habla de los salmistas, de los hijos de Asaf, ellos, dice, profetizaban con la música, dice literal la Biblia. Es como la música, el sonido, no sé cómo llamarlo, no sé, yo no soy músico, era como voces que hablaban. Es increíble eso. O sea, ves tin, y dice, no es tin. No sé. Eso es otra expresión de una poderosa administración en la presencia del Señor.
¿Cómo? No es de la mesa, pero así. Entonces, no, la música es mucha cosa, No estoy encontrando ahorita. Los músicos dan principalmente estos había gente muy dedicada a la música. Un versículo que aquí, Matatías, 1 Crónicas 15, 21, dice, Matatías, Elifelú, Micmas, Obed, Edom, Jezquiel y Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ellos. Es increíble de la música. Pablo y Silas, cantando. Mucha cosa. No encuentro, ¿dónde está? Amén. Entonces, no hay una descripción clara en el Antiguo Testamento de este poder, si lo queremos llamar de esa forma. Pero en el Nuevo Testamento hay esa evidencia, ¿no? Dice bien claro, vayan, pastor, vayan, echen fuera demonios, dice. Echen fuera. Y no solo hizo eso Jesús, sino delegó a cada uno de nosotros. Cada uno tiene esa unción, ese poder, ese mandato de parte del Señor. Ahora, hay padres de la iglesia, como Lutero, el reformador Lutero, Calvino mismo, poderosos hombres en la palabra, ojo, poderosos hombres en la palabra, que han hecho la reforma, ¿no ve? La reforma. Pero ellos, aún así, tenían un defecto. Hemos hablado de eso, cesacionistas. Hay dos corrientes, hemos hablado, los cesacionistas y los continuistas. Los continuistas dicen, el Señor es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. Los cesacionistas dicen, eso de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de hablar lenguas, se acabó. Hasta los apóstoles, hasta el último apóstol de los 12 murió, hasta ahí nomás eso dicen los cesacionistas. Cesó, dice. ¿Por qué hablan los cesacionistas así? Porque en un momento, eso hablamos de los padres de la iglesia, en algún momento la iglesia, así como Israel, se había desviado del camino del Señor. Y cuando su pueblo se desvió, Israel se desvió, ¿qué pasó? Ya no había palabra de Dios para su pueblo. El profeta cerró su boca. Solo había profetas que hablaban de su propio corazón. Entonces el Señor los abandonó, los dejó, ya no les habló, ya no les mostró sus maravillas. Entonces en algún momento los padres de la iglesia, hablando de la historia de la iglesia, ya no han visto, ya han dicho, entonces esto era pasado, ya no hay nuevas lenguas, interpretación de lenguas, ya no hay dones, ya no hay eso de expulsar demonios, no hay, cesó. Cesacionistas. Pero nosotros, hermanos, hemos dicho, continuistas somos. Ahora, no hagamos doctrina de lo que yo vivo. Habíamos dicho bien claro, uno de los dones del Espíritu Santo es, por ejemplo, el don de hablar en lenguas. Ahora, el hecho de que yo no hable en lenguas no significa que no haya eso. Hay.
Ahora, el Señor conmigo, en algún momento, pues, en su misericordia me dará, o yo tendré que buscar eso, anhelar. Dice, anhelen los dones mejores, dice. Anhelen el don de la profecía, pero también anhelen los otros dones, ¿se dan cuenta? Entonces, otros hacen doctrina de su experiencia o si no, de su no experiencia. Digamos, yo soy un teólogo grande. En la Universidad Udabol he sacado mi licenciatura en teología y allá mi maestría. Entonces, al final, tantos años de estudio, no hablo en lenguas, ¿qué hago yo? Me enseñan a compartir en seminarios. Yo digo, el don de lenguas no hay. ¿Por qué? Porque yo no hablo en lenguas. O sea, ¿quién tiene más virtud? ¿La palabra o mi experiencia? Otros predican su experiencia o su no experiencia. Pero la Biblia dice bien claro, vayan en la gran comisión, ¿no ven? Vayan. Entonces, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si creemos, es todavía para nosotros. Ahora, el Señor es todopoderoso para sanarnos, ojo, de cualquier enfermedad. El hecho de que yo no me sane nunca no significa que Él no puede sanar. No puede. Él sigue siendo sanador. Y aún yo en mi enfermedad seguiré predicando que el Señor sana. ¿Te das cuenta? Pablo mismo, saben ustedes bien claro, Pablo estaba enfermito, ¿no ve? Inclusive Timoteo le dice hasta del estómago, a Timoteo también estaba enfermo. Pablo le dice, toma vinito por causa de tu estómago. Pablo hubiera dicho, en el nombre de Jesús eres sano. Sí hubiera dicho, pero tal vez en su voluntad el Señor permitía que Timoteo también tenga dolencias. No sé, pues, para humillarlo tal vez, ¿no ve? No sé, para que dependiera del Señor, no sé, para eso, ¿no ve? Entonces, pero eso no significa que el Señor ya no sana, no. Pablo mismo enseñó que el Señor sigue sanando, Timoteo igual. Entonces, no hagamos doctrina de mi experiencia. A mí, yo he orado 20 años por alguien que para que se convierta, no se convirtió. Yo digo, no, el Señor no escucha. Eso está haciendo una doctrina de mi experiencia. Tenemos que predicar la palabra antes de nuestra experiencia. Es bien importante. Somos continuistas. Y hay otro teólogo grande. Con esto acabaré. Después vamos a continuar al próximo. John Darby, si no me equivoco. Darby, si no me equivoco, sí. John Darby. El creador de la Biblia famosa, Scofield. John Darby. Una Biblia famosa, la Scofield, con anotaciones, Biblia de estudio, John Darby ha creado, entre comillas, la doctrina dispensacional, de la dispensación, creo eso. ¿Qué dice la doctrina de la dispensación? Dice que el Señor ha tenido un periodo de inocencia, de ley, así empieza, unas 7 dispensaciones. Y ahora estamos en la dispensación de la gracia, después viene la dispensación del milenio. Dice. El problema, hasta ahí puede ser que más o menos. El problema que aún así John Darby al decir hay épocas, entonces el Señor también es cambiante y no es el mismo. Antes era así, ahora es así. No es así, hermanos. El Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre, como decimos. Esa debe ser nuestra confianza. A veces nos llenamos de esto y como que cuidado que en ese aspecto la letra nos mate. Cuidado. Grandes teólogos se han desviado por esto. Cuidado. No digo, no es que no es bueno estudiar teología, no es bueno profundizar, no es que no, sino tengamos